¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. Según la Organización de las Naciones Unidas, el concepto de víctima engloba a las personas que individualmente o colectivamente hayan sufrido un perjuicio, especialmente un ataque a su integridad física, mental, un sufrimiento moral, una pérdida material o un ataque grave a sus derechos fundamentales, debido a sus acciones o omisiones que infringen las leyes. ¿Pero qué factores provocan que alguien se convierta en una víctima? ¿Qué tipo de ayuda necesitan? ¿Qué ocurre con la víctima? ¿Se deja de ser víctima en algún momento? Todas estas preguntas las abordaremos a lo largo del programa. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Con el gusto de saludarlo como todos los jueves, muy buenas tardes y agradezco el favor de su atención para que nos acompañe a lo largo de esta hora. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, y transmitimos completamente en vivo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas, dentro de la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Querétaro. El tema de esta tarde es el informe victimológico forense. Y para ello, si usted me lo permite, voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es el maestro Arnold Daniel Gutiérrez Guido. Entre su amplia experiencia y su vasta currícula, que me llevaría 20 minutos en presentarlo, voy a ser muy breve. Él es perito y consultor forense en casos relevantes en materia de criminología. Es perito en criminología y criminalística, certificado por parte del Tribunal Superior de Justicia aquí en el estado de Querétaro. Maestro en criminología, criminalística e investigación criminal. Es maestro en criminología forense y peritación criminal. Profesor universitario en criminología y asesor y consultor en órganos gubernamentales y sector privado. Esas, entre otras actividades, es en las que se desempeña y ha destacado el maestro Arnold Daniel Guido Gutiérrez, al cual pues le agradezco enormemente que haya aceptado la invitación. Bienvenido, maestro Arnold, y pues adelante, empecemos con el tema. Si usted no tiene inconveniente, a mí me gustaría que nos pudieras comentar y desglosar primeramente, maestro, qué es la víctima, cuál es la función que realiza un perito en materia de victimología, pero no menos importante, cuál es la diferencia entre un dictamen pericial en materia de victimología. Maestro. Gracias. Pues primero que todo agradecerte el espacio y la oportunidad de poder saludarnos nuevamente aquí al apreciable auditorio y a la comunidad universitaria. Pues primero hay que responder las preguntas con base en las disposiciones legales que existen al respecto. Yo mencioné y he mencionado algunas veces acerca de la Ley General de Víctimas, que es una ley preciosa, y precisamente en este punto, para responder esta pregunta, surge por qué es preciosa. De hecho, la traigo aquí conmigo, y para responder precisamente a qué es víctima, la Ley General de Víctimas nos dice definiciones de víctimas y conceptos, ¿no? Y de víctima nos dice persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito. Lo cierto aquí es que cuando dice violaciones a derechos humanos o un delito, se habla de un tipo de victimización, es decir, de un hecho victimizante, que puede ser el resultado de una acción delictiva que esté tipificada en las leyes penales, o puede ser que las condiciones que se le pusieron a esa persona le priven de un derecho humano preponderante, cualquier derecho humano que existe. Entonces la victimología se basa, o su base primordial, su base material, lo está en el derecho a la dignidad humana, que es un derecho donde vienen todos los demás derechos y que es precisamente la base central de la victimología, porque es con lo que va a trabajar. ¿Cuál es la diferencia entre un informe victimológico forense, un dictamen en victimología o dictamen de victimología? ¿Y quiénes son los que participan en esto, como es la pregunta? Bueno, primero que todo hay que desmenuzar
que hay varias personas y profesionistas que participan en la atención a víctimas. Primero voy a señalar el caso de los psicólogos. Los psicólogos forenses participan en la atención a víctimas. Es decir, cuando una persona sufre un delito o un menoscabo a sus derechos humanos, es atendida por un psicólogo precisamente para una intervención en crisis. Porque uno de los derechos que tienen las víctimas es a ser asistidas en todo momento y a que se les proteja. Entonces, el psicólogo forense pues atiende ese estado en el que están las personas, brinda primeros auxilios psicológicos, realiza intervención en crisis y genera un informe psicológico del grado emocional o del daño que hubo, daño emocional, daño psicológico derivado de una experiencia traumática vivida por esta violación a derechos humanos o por este delito o por los dos juntos, junto con otros contextos de victimización que vamos a ver. Pero ¿cuál es entonces la labor del victimólogo forense? Que aquí sí quiero diferenciar, no es el psicólogo, ¿sí? Hay intervenciones muy diferentes. A veces a los psicólogos se les pide todo, porque son los más famosos, los más atrevidos, los que tienen más iniciativa para poder resolver y atender las necesidades humanas, específicamente en casos donde hay violencia. Sin embargo, hay que marcar muy bien esas competencias. Primero, establecer que la victimología pues, es una especialidad, una materia de estudio de la criminología. ¿Por qué lo es? Porque el objeto general de la criminología es el estudio de los delincuentes, de los delitos y de las víctimas de los mismos. Los delitos siempre tienen víctimas. Los delincuentes arrojan el daño sobre alguien o perpetran el daño sobre esas personas y eso se les llama víctimas. ¿Por qué debe ser el victimólogo un criminólogo primero? Porque debe entender los contextos de victimización, la precipitación de las víctimas y cómo participan en los hechos criminales y tener conocimiento de hechos criminales que están en contextos específicos para poder arribar a individualizar esos estudios de las víctimas. Entonces, ¿qué pasa con el informe? ¿Y cuál es la diferencia entre un dictamen y un informe victimológico o dictamen de victimología? Bueno, el informe victimológico forense, como su palabra lo indica, informa. Es un medio de prueba que permite, que da información, brinda información sobre la víctima, respondiendo a lo que la Ley General de Víctimas me pide. Ese informe victimológico me va a permitir obtener información especializada sobre el hecho victimizante, las circunstancias de victimización, la identificación de la víctima, el deterioro, el daño, para poder acceder a una reparación del daño integral. ¿En qué están basados este informe en victimología? Está basado en estudios, porque no por ser un informe, y esto es un mito que quiero aclarar, a veces dicen, un informe no tiene una metodología. Un informe pericial en la materia que sea solamente es un dictamen chiquito, solamente es como un informe de redacción, un informe pequeño. No, no lo es, no es cierto. El informe victimológico forense, como todos los informes periciales que se hacen, no son menos por el hecho de ser informes, sino que tienen una estructura distinta. ¿Qué los debe diferenciar? Su metodología y el hecho de cómo hayan sido elaborados. Obviamente, se van a escoger qué escojo, si hacer dictamen o hacer informe, de acuerdo a esta máxima de las ciencias forenses, que es brindar al juzgador de la mejor ciencia posible. Eso es lo que yo voy a hacer, brindar la mejor ciencia posible. Entonces, el informe tiene una metodología. No porque se llame informe no la tiene o vale menos que el dictamen, no. El informe recolecta toda la información y es en su metodología del informe victimológico forense. Nosotros vamos a observar estudios cualitativos y cuantitativos en investigación social. Vamos a observar estudios de contexto. Vamos a realizar investigaciones periodísticas. ¿Por qué es importante la investigación periodística en el informe victimológico? El informe victimológico se parece mucho en una parte a las investigaciones que hacen los periodistas. Porque algo caracteriza mucho al periodismo, que es que está pegado a la realidad. Eso es una especie de periodismo. Es un programa en vivo, que hace preguntas en vivo, que realiza interacciones en vivo, está cercado a la realidad. Se está grabando y se está transmitiendo en vivo. Entonces, el periodismo tiene eso, dar una realidad de las cosas que están y no representaciones de la realidad en sí, como los métodos estadísticos.
Ahora, vamos a aplicar esa metodología en el informe victimológico forense. Hay otro tipo de informe victimológico forense que es el que encontramos en la investigación criminal o dentro de la investigación criminal. ¿Para qué lo hacemos? Para ciertos delitos. Por ejemplo, en los delitos de desaparición forzada o en los delitos de violencia de género, feminicidio, por ejemplo, yo voy a tener un paquete, ¿sí? Un paquete judicial, un paquete personal, un paquete financiero, en el que voy a dividir a la víctima, por así decirlo, en áreas para poder estudiar dónde estuvo la precipitación situacional de la víctima o la exposición al daño por un modelo de vida, un estilo de vida que haya tenido o por alguna circunstancia en específico, porque yo estoy buscando a la víctima, estoy buscando un agresor, porque estoy tratando de esclarecer un hecho, es decir, estoy inmerso dentro de la investigación criminal. Ahí me estoy apoyando de la victimología forense que está basada en la evidencia física, que deviene de la evidencia física, que se abre hacia más interpretaciones de la víctima en su esfera personal para poder coadyuvar a la investigación. Hay algunos autores que precisamente hablan de la victimología forense en ese contexto específico, que es parte de lo que hace la perfilación criminal en el área de la victimología forense. ¿Cómo puedo diferenciar? O hay diferencias en el dictamen de victimología. La palabra dictamen, por su etimología, dice el resultado de, significa el resultado de algo, es decir, el resultado de una investigación. Cuando yo tenga suficientes datos, es decir, puedo entrevistar a la víctima, puedo entrevistar a las víctimas concomitantes, puedo realizar investigaciones o más líneas de investigación, agotar más líneas de investigación derivado de estas investigaciones, yo voy a tener la capacidad de contar con toda esta evidencia y entonces de poder realizar estudios concretos con resultados específicos, ¿sí? El resultado de esta investigación es esto. Cuando cuento con información divergente, diferente, quizá más información de un sector que de otro, yo puedo informar con lo que tengo. Pero esto no es trabajo del psicólogo. Yo necesito incluso para cerrar un informe victimológico forense la ayuda de un psicólogo. ¿Por qué? Porque al momento yo de evaluar los elementos victimizantes, al momento de evaluar el daño, al momento de evaluar el deterioro y la exposición de la víctima, en ese momento yo necesito ver cómo ha devenido el grado de victimización, la magnitud de la victimización en un daño. ¿En qué repercutió ese daño? Ahora ese daño, como no se ha atendido, la víctima no ha ido a terapia, la víctima no se ha compuesto su contexto social, sino que sigue igual de estropeado. E incluso estamos a la espera de que se nos haga justicia y entonces ya la víctima está más afectada que antes. El problema psicológico de la víctima se agrava. Yo necesito que el psicólogo forense intervenga y me diga, cuando yo llegué aquí a la primera evaluación, la afectación psicoemocional era esta. Ahorita, como no se han compuesto las cosas, como sigue el problema, pues ahora ya la afectación psicoemocional es esta. Y ahora ya hay problemas de ansiedad, y ahora ya hay depresión, y ahora ya hay un cuadro de esto, de aquello. Y ahora ya tengo que turnar al psiquiatra, y ahora ya hay problemas de salud, y ahora ya no puede conciliar el sueño, ahora ya no puede dormir, ahora tiene dificultades para orinar. Esto ha devenido en una victimización. Yo necesito esos informes para poder determinar el grado de victimización. Ahora, ¿cuál sería? Aquí quiero recapitular rapidísimo, maestro Arnold, porque esa es una serie de puntualizaciones muy concretas, pasando por la importancia de la victimología como una rama de la criminología que estudia a la víctima. No menos importante, la dignidad de la persona como un derecho fundamental, porque sin dignidad, pues a veces no hay nada. Es decir, acabarías con la honorabilidad de una persona de forma inmediata y eso trae una consecuencia, ¿no? Aquí el punto medular es, la pregunta que me lleva es, maestro, en todo esto que tú nos comentas, para aquellas personas que nos ven y que digan, bueno, a ver, pero yo soy víctima de un delito y pues puede ser uno desde orden sexual que tendría que tener su formación y su estudio o su expertise, su acompañamiento a la víctima de una forma como a lo mejor un delito patrimonial. Y no estoy minimizando, pero ¿cuántas personas le roba su vehículo
maestro Arnold, es todo. Es todo porque en ese vehículo hace sus ventas, porque en ese vehículo mueve a sus hijos para que los lleve a la escuela. O sea, no es el vehículo como tal de decir, bueno, pues es un vehículo. No, es una extensión más que te ayuda a coadyuvar en el soporte económico de tu familia. Es decir, ¿qué implica para la víctima? Y eso, repito, que la gente que nos ve, que pueda hacer un pequeño paréntesis, decir, oye, estamos hablando de los derechos de la víctima, estamos hablando de cómo hacer un informe victimológico y la diferencia entre un dictamen y un informe. Entonces, quiero hacerte dos preguntas. ¿Qué tendría una mayor importancia para aquellos abogados que nos ven? ¿Solicitar un dictamen o solicitar un informe? Porque uno, por lo menos en el ejercicio profesional, maestro, yo lo veía con los psicólogos. Y en base a eso, a veces me daba coraje o me da coraje que me digas, ay, con 5 terapias, cada terapia 500 pesos y la reparación del daño son 2,500. No, a ver, espérame. O sea, no es eso. Va más allá la reparación del daño, porque como tú lo dijiste al principio, tenemos una ley general de víctimas preciosa. Pero a ver, aplícala, ¿no? Sí, entonces, por supuesto. eso me lleva a una primera pregunta. Y dos, maestro, de forma objetiva hoy, ¿tendríamos manera de analizar, de checar, de saber cuál es el grado de victimización de una persona? Te lo comento porque no te quiero interrumpir. No, gracias, al contrario. Sí, vamos a responder la primera pregunta. Traigo aquí mi Ley General de Víctimas y quiero partir de ahí. Pero antes de leerte el artículo precisamente en el que se desglosa todo este contexto, sí quiero comentarte que hay mucha razón en lo que comentas. Primero, las victimizaciones no son lo mismo. No son lo mismo para las demás personas. Es decir, yo perpetro un delito aquí con esta persona y se da una victimización, un tipo de victimización. Pero esa victimización va a ser diferente porque se le hizo a esa persona en las circunstancias que estaba, ¿sí? Y el mismo delito se le puede perpetrar a otra persona y me va a dar otra victimización, ¿sí? Porque tenía otro contexto, otras circunstancias en las que estaba y por lo tanto su sufrimiento, la afectación y el menoscabo de sus derechos humanos y la afectación del delito es diferente de las dos. Y voy a poner ejemplos diametralmente opuestos para poder hacer un comparativo muy sencillo. ¿Qué pasa si en este momento te llega a ti un comunicado y te dicen, maestro Gerardo, le llega un requerimiento del tribunal porque lo vamos a embargar? ¿Y qué cree? El notificador es fulano de tal y y le van a embargar sus cosas. Mira, tal vez diga Gerardo, bueno, primero soy abogado. Eso no me asusta. Número 2, a lo mejor el notificador fue hasta mi alumno y lo reprobé. ¿No? Por decir eso. Porque tienes agencia. Pero ¿qué pasa si a una persona que no sabe leer y escribir y que le dan mucho miedo las cosas legales, oye abogado, oye legal, oye tribunal, en ese momento le da un infarto? Y hay gente que le ha dado un infarto ahí. Y lo ha habido. Lo ha habido. ¿Por qué? Porque no tiene agencia. La agencia, o el término agencia es un término sociológico que se refiere a lo que dispone una persona para poder defenderse o hacerse valer, ¿sí? Entonces hay personas totalmente sin agencia. Y puede ser de la agencia de la salud, de la familia, del dinero, de la circunstancia, de los amigos que se tienen, del contexto de la persona. Entonces, obviamente que otra persona entraría en una victimización en lo que tú no entrarías en una victimización. Por eso, incluso en la acción de un delito, hay distintos tipos de victimizaciones. Entonces, no podemos decir, pues esto se te va a reparar a ti de esta manera porque fue lo mismo, porque te hicieron lo mismo, y a ti se te va a reparar de esta manera porque fue exactamente lo mismo. Porque eso no sería justo. Porque si volvemos a los principios de justicia, es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo, pero tampoco justicia es dar a cada quien lo suyo porque la justicia no depende de cada quien. Pero esto sí es arribar hacia un derecho de dignidad. Dignidad de las personas. A unos se les quita más con quitarles tantito y a otros se les quita menos aunque les quites mucho. La Ley General de Víctimas te pone en esos desafíos a los victimólogos hoy en día. Y el que se solicite un informe victimológico forense o un dictamen de victimología dependerá del propio examen y diagnóstico del victimólogo en ese momento con los datos y las investigaciones que van a realizar.
¿Por qué? Porque yo puedo tener un escenario perfecto para obtener muchísimos datos y hablar acerca de un contexto de victimización sorprendentemente amplio y poder decir todo. Pero a lo mejor en eso yo caigo en una revictimización. Y yo es lo menos que quiero hacer. Es lo menos que quiero hacer. A veces entrevistar a una persona que no puede hablar porque está a lo mejor conectada a un dispositivo médico o porque tuvo una lesión en la garganta. Yo todavía lo voy a entrevistar. ¿Cómo le sacas palabras? Te quiero decir mucho. Incluso estás tocando temas del que no quiero hablar, de lo que quiero gritar. Pero me lastima. No puedo hablar. No lo puedo hacer todavía. Te entrevisto. Sería un acto de revictimización. Pero bueno, la Ley General de Víctimas, en su artículo 1, en el tercer párrafo, cuando habla acerca de... Dice textualmente: la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante. Para eso se proponen ciertas ideas y yo propongo ciertas ideas que al hablar de los elementos victimizantes dividí en 6 principales categorías que quisiera yo compartir para que tengamos un mapa para poder arribar a estos estudios y responder adecuadamente a estos desafíos que nos plantea en el ámbito profesional. En el número 1 de los elementos victimizantes están los elementos de exposición o de riesgo. Estos elementos causan daño a la víctima. Es decir, la exposición al daño emocional, la exposición al daño moral, la exposición al daño físico. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En un vecindario tenemos a una señora que pasa los 60 años, que tiene una niña con síndrome de Down y su reja de su portón no está tan firme, es de lámina, con madera, y al lado de ella vive un sujeto de 30 años que es con cierta adicción a las drogas y al alcohol, y los días jueves, viernes, sábado y domingo, y a veces los lunes y los martes, tiene reuniones con otras 15 personas de su edad que se reúnen ahí para consumir bebidas alcohólicas y sustancias de droga. ¿Ahí hay una exposición al daño? Claro que la hay. Sí. ¿Una exposición a sufrir daño o pérdida? Claro que la hay. Pero eso ya representa un daño. Porque ya al momento de ser evaluado y legalmente intervenido, se podría solicitar una medida de protección justificada en un riesgo real que está ahí. Pero hay que analizar todos los contextos, ¿no? Eso es cuando hablamos de un elemento de exposición, ¿no? En un elemento de acción, pues sería el segundo elemento, son aquellos que derivado de una conducta, de una acción, de la perpetración de un hecho, causan el daño de manera directa. El más simple de los ejemplos, una lesión. Una lesión es un elemento de acción que me victimizo, ¿no? El tercer elemento son elementos de vulnerabilidad. Cuando la Ley General de Víctimas me habla de vulnerabilidad, necesito ver las vulnerabilidades. ¿Cómo fue la vulnerabilidad de la víctima? ¿Está vulnerable o no para darle medidas de protección? ¿Cómo puedo entender de manera práctica la vulnerabilidad? Bueno, son aquellos elementos que me condicionan el daño. ¿Sí? ¿Me va a pasar o no me va a pasar? Hay una condicionante del daño. Está a punto de que te pase el daño, te está pasando de esta manera, se está desarrollando poco a poquito, cada vez me pasa y me pasa más. Eso es una vulnerabilidad. Yo estoy en un estado de completa zozobra, de a veces daño sí, a veces daño no, sube y baja. Estoy ahí en un... ¿Qué ejemplo sería el más propicio? ¿La violencia familiar? Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, vivir con el agresor. El día de hoy está bien. Ahorita se calmó porque, bueno, lo regañaron ahí en la fiscalía. Porque ahorita no tiene el efecto de la droga. Porque ahorita está tranquilo, porque ahorita tiene empleo, ahorita es muy cariñoso, muy cariñosa, es una excelente madre, un excelente padre. Pero de repente se le pasa, se le mete el diablo y empieza a victimizarnos. Yo estoy vulnerable ante eso. Porque cada vez más, cada que ocurre de mayor fuerza, ocurre con mayor daño, cada vez me espanto más. Y lo que era una simple lesión podría convertirse hasta un feminicidio. En un feminicidio o en un homicidio, ¿no? Ahora,
Hay otros elementos, ¿no? Que siguen, ¿no? El cuarto elemento de esto sería un elemento de resistencia, ¿sí? Dentro del mapa de la victimización, en estos elementos victimizantes, el 4 es un elemento de resistencia. ¿Qué sería un elemento de resistencia? Bueno, la víctima puede o no oponer resistencia ante la victimización, ante la vulnerabilidad o ante otros elementos victimizantes. ¿Qué capacidad tiene? Ya no de agencia, de resistencia. ¿Yo me puedo oponer o no? Tengo la capacidad, medio la tengo, físicamente no sé si pueda, moralmente no sé si pueda, y ocurre otra vez al ejemplo de violencia familiar, un joven que es golpeado, a lo mejor por su mamá o por su papá, ya tiene 16 años, como que a lo mejor no le gano en fuerza, siento esa inseguridad, quizás no puedo poner resistencia y tengo que proteger a otras personas más pequeñas. Ahí yo tengo tanto una vulnerabilidad como un elemento de resistencia. Ahí yo no la hay, ¿no? Otro elemento es un elemento de protección. Y un elemento de protección puede ser variado. Algo que me protege directamente del daño, algo que me puede proteger en un momento dado si se activa, pero también hay un contraste con los elementos de desprotección. Un ejemplo, y a lo mejor no nos damos cuenta, porque hay elementos de resistencia. Hay una ley, ¿no? Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero no hay del hombre, ¿verdad? Hay investigaciones con perspectiva de adulto mayor, con perspectiva de infancia, con perspectiva de género, pero no hay perspectiva de ciertos sectores, y son más los que nos faltan. Hay una desprotección ahí. Porque ¿con qué cuento? Sí, porque las edades medias, 30, 40, no es un grupo vulnerable. Pero sí tenemos un grupo vulnerable al adulto mayor. Es un grupo que no se queja. Además también, porque la movilidad a veces le cuesta trabajo. Y la dependencia. La movilidad, la cultura. Porque el de 30 está acostumbrado a aguantar. Debe aguantar. Se ve mal si no se aguanta. Es una cuestión sociocultural. Pero claro que hay una victimización. Y no hay un elemento de protección. La persona que no quiere accionar una defensa está en un elemento de desprotección. Y yo no soy tan partidario de llenar la vida y de llenar la cultura, la comunidad forense y las leyes, al menos es una opinión muy personal, de perspectivas. Perspectiva de tal perspectiva. Nos vamos a llenar de perspectivas. Sí. Perspectiva del señor constructor de 40 años. No. Vamos a hacer una perspectiva de conciencia, de dignidad humana. Ya está aquí en la ley, regresar a la dignidad humana. Ya no llenarnos de perspectivas, ¿no? Después sería un elemento de defensa. ¿Qué capacidades tiene la persona para defenderse? Económica, moral, intelectualmente. Hay gente que tiene toda una estructura para poderse defender, pero no la activa, porque psicológicamente no puede defenderse esa persona. Jamás se ha defendido. Ha vivido años en una opresión violenta y no puede hacerlo. Ya hay comportamientos de inferioridad aprendidos, ya hay comportamientos de victimización, ya se coloca a la persona en una vulnerabilidad, no puede salir de ella, a pesar de que tiene cómo actuar, tiene cómo defenderse, pero está indefensa por una cuestión psicológica. Y eso también es un elemento de victimización que se debe revisar. Sí. Maestro, fíjate que nos queda un par de minutos antes de irnos a la pausa. Pero, y no quiero regresar, bueno, y agradecer, por supuesto, al maestro Andrés Guerrero. Fuerte abrazo, maestro, que está aquí pendiente y atento de la plática de esta tarde. Pero, maestro, no quiero irme sin señalar rapidísimo esta clasificación que comentas tú de víctima, porque una cosa es la que sufre el daño, tanto psicológico como el hecho mismo delictivo, de forma directa. Pero revictimizarla, en muchas ocasiones no nos damos cuenta de esa situación. Yo leía, fíjate, hoy justo leía en el periódico, bueno, vámonos a la pausa, porque si no nos alargamos. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TVWAC, y estamos hablando del informe victimológico forense. Nos hace favor de acompañar el maestro Arnold Daniel Gutiérrez Guido. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos.
Ya estamos de regreso completamente en vivo. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y estamos hablando del informe victimológico forense. Nos hace favor de acompañar esta tarde el maestro Arnold Daniel Gutiérrez Guido. Y antes de irnos a la pausa, habíamos dejado ahí en el Inter, pues que nos comentara cuál es el grado de victimización de una persona, maestro. ¿Cómo podemos saber? Porque partimos de la base de la clasificación de las víctimas que tú nos comentabas hace un momento, y obviamente pues hablamos de una victimización primaria, en donde pues, la persona sufre el daño, ¿no? Psíquico o el hecho delictivo. Pero ¿qué pasa en una victimización secundaria cuando hablamos de la revictimización que se hace de la persona? Y en muchas ocasiones, imagínate, es que ya le dije al policía, ya le dije al secretario, ahora ya le dije al MP, ahora ya le dije, o sea, no, todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esa sensibilidad para no revictimizar a la persona? Y la última, o la victimización terciaria, en lo que tiene que ver con la estigmatización, ¿no?, de la persona, porque estás de acuerdo que, como lo comentabas en un principio, pues si pasa una patrulla y de pronto detiene a una persona y esta es la primera vez que lo detiene, o depende también del círculo social, pues es una estigmatización enorme. Imagínate que va a tu fraccionamiento, va la patrulla y de pronto todos los vecinos a asomarse porque hay una patrulla ahí y resulta que se están llevando al vecino. Aunque regrese un par de horas o aunque regrese el día siguiente, o sea, esa revictimización que se hace está complicada. Olvídate la razón que sea, ¿no? Delicado que fuera por una cuestión de violencia, ¿no? Pero no deja en ese punto de tener una víctima directa y otro de forma indirecta por la revictimización que se está haciendo por la dignidad, maestro, que tú comentabas en un principio. Y entonces ahí, te repito, pues ya nada más para que tú me digas de forma objetiva, correcto, si hablamos de un grado de victimización de una persona. Claro, por supuesto. Vamos a contestar de la manera más concreta para poder acotar bien los términos. Primero que todo, cuando hablamos, en la Ley General de Víctimas se habla de hecho victimizante. Y el hecho victimizante se descubre a través del estudio de los elementos de victimización. Un elemento también es un medio para algo o el principio de algo, eso quiere decir, ¿no? Y también se va a estudiar la línea del tiempo y el desarrollo del daño. La persistencia del daño, el origen del daño, la consecuencia del daño, su relación con otros daños, todo el cuerpo del daño en el mapa de victimización. ¿Sí? La permanencia de un daño, hablamos ya de un deterioro, cuándo nace el deterioro, cómo se desarrolla y con qué intensidad. Y esa intensidad, esa gravedad, esa magnitud, baja, alta, media, la vamos a poder establecer con nuestra metodología de estudios cuantitativos y cualitativos en investigación social, la investigación periodística o estilo periodística y los estudios de contexto. Esas tres metodologías son muy importantes para poder decir esta situación y poder concluir con la cualidad y la cantidad de los elementos victimizantes para poder decir cómo fue el hecho victimizante. Ahora, cuando hablamos de una revictimización, estamos hablando de un segundo hecho victimizante relacionado a ese. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, surgen las preguntas que estábamos para poderlas contestar. ¿Cómo pasó la victimización? En eso yo tengo que contestar en el informe, ¿sí? ¿Cómo eran las circunstancias antes de que ocurriera esa victimización? ¿Cómo están ocurriendo los avances de la victimización? ¿Cuáles son las probabilidades a la revictimización que propende? Es decir, esta revictimización de la victimización propende hacia otras. ¿Cuántas? ¿Cuáles? ¿Y cómo? ¿Con qué características? ¿Y con qué efectos? ¿Sí? ¿Cuánto durará? La duración de eso es muy importante. ¿Cuánto demora y cómo sucede el proceso de reparación del daño para ver si este no es un proceso más de victimización? ¿Sí? ¿Qué pasará después de esa victimización? Las que sea que se estén estudiando. ¿Hay riesgo de victimizaciones futuras? Las condiciones de la reparación del daño, de casualidad, ¿no son un riesgo de victimización nueva? Le van a pagar por fin 2 millones de pesos de su revictimización. Sí, le pagan los 2 millones a las 3 de la tarde en las instalaciones de, oye, pues ya la vas a victimizar a un robo, porque le estás diciendo que ya le vas a pagar ahí. ¿No será que eso que le conseguiste propenderá por cómo se da la información hacia nuevas victimizaciones, incluso más graves que las primeras? ¿Qué consideraciones, qué medidas de protección se deben tener aquí?
A eso es a lo que responde con la cualidad y la cantidad de los elementos victimizantes. Ahora, para contestar las demás preguntas, me voy a ir a la Ley General de Víctimas. En el artículo 5 nos habla de la dignidad humana. Y ahí, que yo lo decía hace rato, que era la base material del estudio de la victimología forense. Se llama victimología forense no solo porque se aplica en los ámbitos forenses y judiciales, no solo por eso, sino precisamente por lo que atiende del máximo derecho de las personas, la dignidad humana. Por eso se vuelve victimología forense. Por eso se vuelve una victimología con intervención de interseccionalidad y diversos enfoques. La ley nos da conceptos. Estos contestan las preguntas. El informe victimológico dice cómo. La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental, base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona. Necesito comprender a la persona en victimología, cómo está su circunstancia, su contexto, para poder hablar de la dignidad y ver cómo esa dignidad le fue quitada, cómo le fue menoscabada. Y con ello, más derechos, violaciones a derechos humanos y, en el último de los casos, el delito. Y cómo se relacionan. Después, en el penúltimo párrafo, habla enfoque diferencial y especializado. Esta ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares. Ahí hablamos de estudios cuantitativos en investigación social para poder hacer una media, mi toma de muestra, etcétera, ¿sí? Es decir, ya hay grupos que tienen ciertas victimizaciones, que hay estudios sociales ya en esas victimizaciones, por ejemplo, determinados grupos de indígenas, etcétera, ¿no? Particularidades y grado de vulnerabilidades. También voy a hablar del grado de vulnerabilidad. Aquí me lo pide la ley. La ley me pide que yo comprenda a la persona humana, que pueda entender el hecho victimizante, que lo desmenuce, que lo explique, que ve el riesgo en el que está la víctima, que está la vulnerabilidad de la víctima, cómo es esa vulnerabilidad y qué medidas se sugieren para efectos de no revictimización y también para la satisfacción de esa reparación del daño, ya con todo armado. Pero yo necesito primero comprender esas circunstancias de ese hecho victimizante. Y no puedo yo igualar a hecho victimizante igual a hecho delictivo. No, no lo es. Se relacionan, pero un hecho victimizante trae más cosas que un delito. ¿Sí? Puede no haber delito, puede no haber la conducta, pero sí puede haber un hecho victimizante. Y la ley lo señala, lo contempla, lo piensa, pues. Dice, hay violaciones a derechos humanos. Como es. Bueno, entonces, hay un enfoque transformador del que menciona también la ley, que dice, las autoridades realizarán en el ámbito de sus competencias protección, atención, asistencia, reparación integral a la que las víctimas contribuyan a la eliminación de esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de hechos victimizantes. Entonces, si alguien pregunta, bueno, ¿qué me conviene a mí? ¿Un informe victimológico forense o un dictamen de victimología? Pues yo le diría que el informe victimológico forense. Porque el informe victimológico forense puede estarse nutriendo de más y más información, ¿sí? A efectos de ampliarse y darnos una medida actualizada de los parámetros reales que existen de esa victimización. O sea, la ley pone el reto, dame un parámetro real para poder reparar. Dame un parámetro real de la victimización. Dame la gravedad, dame la magnitud. ¿Cómo me la vas a dar? Me vas a explicar con una metodología estos elementos y me vas a decir si es grave lo que está pasando. ¿De qué me voy a apoyar? De los conceptos que vienen en la Ley General de Víctimas, de protocolos internacionales, de otras leyes. Le conviene el informe victimológico forense. Ahora, yo estoy atendiendo o soy asesor jurídico de una víctima y quiero que se le repare el daño. Primero que todo, lo más importante aquí es comprender la persona humana. Eso es lo que va a hacer la victimología, comprender la persona humana. Si yo quiero, a ver, la reparación, tráeme el perito que me diga cuánto es de la reparación, que me diga cuánto así. No funciona así. Primero dime, comprende la persona humana, comprende el hecho victimizante, comprende las circunstancias, dime hacia dónde va, no como adivino, sino como un análisis prospectivo, si se puede. No estoy hablando, cuando me dice la ley, pues dame lo que significaba para esa persona. Entonces, a ver, me estás pidiendo una prueba pericial que acredite algo subjetivo, porque a alguien le pudiera sonar así, ¿eh?
Tú me estás pidiendo una prueba pericial para acreditar algo subjetivo, y algo subjetivo pues está difícil de acreditar. No es lo mismo Además, decir... muy fácil debatir. ¿No? Y en un juicio más. No es eso, es dame un parámetro cierto basado en una metodología de estas circunstancias de victimización, con estudios serios de cualitativos, cuantitativos de investigación social de contexto y de investigación periodística. La cosa cambia. Ya doy parámetros ciertos. Ahora, no puedo aplicar las metodologías de las ciencias exactas para las ciencias que no lo son. Eso es una cerrazón. Ahora, ha habido dificultades en la comunidad forense. Es que yo no le quiero dar el carácter de ciencia. Decía un filósofo, si tu saber, disciplina, ciencia, tu saber es una ciencia, disciplina, técnica y da resultado, ¿qué importa lo que ésta sea? Ahora, la ley te pide que hables de esa cualidad. Y todas las pruebas, la mayoría de las pruebas periciales en el que protegen los derechos de la dignidad, los derechos humanos, las libertades de las personas, son medios de prueba que hablan de cualidades. El derecho habla de cualidades. Pocas veces se requieren, para solo ciertos sectores, ciencias exactas. Pruebas forenses de ADN, pruebas en actuaría matemática. Ahora, cuando hablamos de la reparación del daño, lo que hace el informe victimológico forense es juntar, sí, eso sí, recaba todas las demás pruebas periciales que se hagan, todas las intervenciones, porque lleva estudio documental y trata sobre todo lo que pide esta hermosa ley, ¿sí? Le abre la puerta. Antes no existía. Cuando hubo esta Ley General de Víctimas, le abrió la puerta a la victimología forense. Le dijo, pasa. No dice cómo, pero pasa. Es una época entonces de generar precedentes, de generar jurisprudencia, de hacer las cosas con esos enfoques, pero con enfoque de dignidad humana. Es lo que debería haber, enfoque de dignidad humana. Ahí, maestro, si me lo permites, Sí. nos preguntan, y creo que ya has dado un poco de respuesta o mucho. Dice, buenas tardes. Entonces, para determinar, por ejemplo, el daño moral causado, ¿puede ser a través de un informe victimológico? ¿No tendría que ser mediante dictamen pericial realizado por un psicólogo? La ley requiere forzosamente dictamen pericial, ¿no? Sí, sí requiere dictamen pericial. Vamos a contestar esa pregunta. El daño moral, o la reparación del daño, primero acreditar el daño moral. Hay que acreditar que hay un daño, ¿no? Cuando a la autoridad judicial se le dice, oye, quiero que me repares esto, acredítame. Perdón, paréntesis ahí, maestro. Mucho a raíz del Me Too. ¿Te acuerdas? O Sí. sea, entonces Sí. cualquier persona decía, sí, me acosó, sí, abusó, sí, me hizo una mirada lasciva. Espérate, ¿dónde queda la dignidad de la persona? Y volvemos otra vez al número, perdón. Es correcto, sí. Cuando hablo de daño moral, no puedo hablar de una sola prueba pericial. Como lo decíamos en un programa anterior, hoy día el derecho penal tiene una complejidad. Hablamos de un sistema. Si incluso tú hablas del Código Nacional de Procedimientos Penales y lo pones en un mapa, te abre un sistema jurídico, ¿no? Que deviene de estructuras. No podemos hacer las cosas solo. Así, con esto acredito esta cosa. No siempre. Yo necesito, para daño moral, actuaría matemática, necesito informe victimológico forense, necesito informes psicológicos, necesito informes médicos, necesito quizás informes antropológicos, necesito informes criminológicos forenses, porque dependerá del caso. Porque el informe victimológico forense, igual que el informe criminológico forense, realiza investigaciones y recaba información. Porque hacia lo que va ahorita es a darle una generalidad, un cuerpo a la evidencia, un cuerpo a los datos de prueba. La victimología y la criminología es lo que hacen, dar un cuerpo generalizado y útil de los datos de prueba para que no estén como islas por allá. Entonces dependerá el caso. Vamos a requerir en algunos casos todo eso y hasta más. Porque lo que va a decir el informe victimológico forense son estas cosas que pide la ley. Grado de victimización. Entonces, mi víctima, a la víctima que yo represento, los altos intereses de la víctima que yo represento, fue de gravedad del daño, como se acredita en el informe victimológico forense. Las circunstancias del hecho victimizante fueron de gravedad. Se le da el título de masacre, ¿no? Hay tortura, por ejemplo. Incluso puede hablar de aplicación de protocolo de Estambul, claro, cuando hay casos de tortura.
¿no? Ahora, aquí lo que hay que diferenciar, y también qué bueno que hay varios profesionistas, es que hay ciertas competencias, pero hay cosas en las que pueden participar otras personas, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de psicología del testimonio, hay análisis de la declaración basado en criterios, es un método. Un método que pueden usar los antropólogos, los psicólogos, los criminólogos, los sociólogos. Pero lo dejaron en manos de los psicólogos porque hablan de psicología del testimonio. Pero eso es un método, una metodología que se puede aplicar. Entonces, hay varios profesionistas de las ciencias sociales y ciencias forenses que pueden aplicar ciertas herramientas. Lo único que debe respetar, por ejemplo, el criminólogo, el victimólogo, es la aplicación de pruebas psicológicas. Bueno, eso es reservado de los psicólogos y psiquiatras, porque están en el ámbito de la salud mental. Entonces, si el victimólogo necesita de todo lo demás para poder hablar de una victimización. La ley es muy clara, habla de una esfera jurídica. Sí. Nos pregunta Kamisama Piña, muy buenas tardes, me gustaría saber cuáles son las diferencias entre un informe de victimización y un testimonio de testigo en un juicio. ¿Y qué tipo de expertos pueden emitir dictámenes periciales en casos criminales? La primera pregunta es el informe de victimización. ¿Cuál es la diferencia entre un informe de victimización? ¿Diferencia con qué sería? Bueno, es que nos pregunta, y un testigo en un juicio. Bueno, es que el informe es un análisis general y una cosa es la testimonial para corroborar el daño o el hecho, ¿no? Un dato de prueba, pero es completamente... ya lo entendí. ¿No? Diferente. Sí. A ver, maestro. Sí, bueno, hay varias circunstancias. Un testimonio, ¿no?, de una persona en un juicio, primero obra en un registro de entrevista, en una carpeta de investigación. Después es desahogado ese testimonio y el testigo es llamado a juicio para poder hacerle preguntas de viva voz acerca de lo que dijo por las partes, los órganos técnicos. Aquí ese testimonio es para los criminólogos y para los demás operadores una fuente subjetiva, ¿sí? Es una fuente de información subjetiva que está sujeta a ciertas apreciaciones personales, ¿no? Una fuente objetiva es una evidencia, por ejemplo. Entonces, el informe o el informe criminal o el informe criminológico o el experto que participa en un caso criminal con efecto de esclarecer los hechos, ¿no?, sea para defensa de un imputado o para auxiliar al esclarecimiento de los hechos, o que el resultado de este examen sirve a los intereses de la víctima, o acreditar el hecho que se está atendiendo, que se tiende a probar por parte de la Fiscalía, pues está basado en fuentes subjetivas y objetivas. Primero las fuentes objetivas, que es la evidencia, pues tiene que partir de la evidencia forzosamente y debe concatenarse con los testimonios. Jamás va a valer más un testimonio que una evidencia física, ¿no? La víctima nunca sangró. Yo la vi perfecta. Bueno, pero tienes un sinnúmero de manchas de proyección, estático, dinámico, por arrastre de líquido rojo, al parecer hemático, que se corroboró con la hematología forense que sí era sangre. Entonces ahí yo observo que hay una fuente objetiva que dice una información contraria. En cambio, si alguien dice, sí lo arrastró y yo lo vi y goteó y caminó para acá y eso tiene una relación con el análisis de patrón de manchas de sangre, yo ya tengo que fuente objetiva y subjetiva me dan un grado de probabilidad cierto de lo que está aconteciendo. Entonces, el experto en casos criminales va a dar una respuesta sobre el caso para esclarecer, sobre todo para esclarecer, de identificar víctimas, victimarios, todo lo demás. Bueno, agradecerle también a Ana Julia Terrazas. Muy buenas tardes, interesante el tema. Saludos, gracias Ana Julia, estar pendiente aquí del programa. Maestro, nos quedan escasos 2 minutos y yo creo que tenemos el compromiso, maestro, porque nos faltaron muchas inquietudes. Tenemos el compromiso de hacer como una parte 2, ¿no? Porque, bueno, apenas íbamos como despegando. Sí, así me sentí. Y bueno, pues ya, maestro, 1 minuto para cerrar, por favor. Claro, pues únicamente agradecer invito yo a la reflexión del cambio de ideas, a la suma de esfuerzos y de pensamientos diferentes, al rompimiento de ciertos paradigmas de la comunidad científica. Actualmente nos hemos centrado tanto en adentrarnos en el monstruo
en comprender el comportamiento criminal. Y hemos visto que nuestras prevenciones del delito están llenas de no hagas, no haga, no haga. ¿No sería más fácil o sería más productivo sentarnos en cómo realizar el pensamiento prosocial? ¿Cómo irnos hacia una ética ciudadana? ¿Cómo crear una conciencia colectiva en vez de cientos de prohibiciones y de estar más centrados en ese, pues sí, conductas negativas, ese mundo infinito de las conductas negativas? No nos dejará Aquí más... tenemos que ahondar más en la educación, maestro. Sí, en ese pensamiento prosocial. Sí. Eso nos daría muchas más herramientas de prevención y muchos menos crímenes para enfrentar cara a cara a la violencia y que esta no nos tome por la espalda. Y repito, más educación, porque al tener más educación en todos los sentidos, maestro, conoces tus derechos y entonces los puedes exigir. O dices, no, eso no, punto. Pero pues si carecemos, si la mesa no está muy completa, pues ahí tenemos las dificultades. Maestro, tenemos que tener un segundo espacio y te hago el compromiso para que podamos hacer una segunda parte. Quiero agradecer aquí a Virginia Santana en piso, a nuestro productor Francisco Molgado y a Yamilé Hernández aquí con toda su atención del equipo que sin ellos no podríamos llevar a cabo el programa. Gracias y hasta el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.